Bien, con autorización de ustedes, vamos a generar la grabación para este encuentro con la ficha 2879662 del programa de análisis y desarrollo de software, siendo hoy 7 de junio del 2025. Para efectos de esta sesión, pues nos vamos a focalizar en la fase del proceso formativo del proyecto formativo fase ejecución, donde en esta fase, más específicamente en la guía de aprendizaje número 9, pues estaremos presentando los lineamientos de una nueva actividad que da respuesta a la competencia transversal, interactuar en los contextos productivos y sociales de acuerdo a los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Esta competencia transversal integra 4 resultados de aprendizaje que pues necesariamente están vinculados a todo el proceso formativo. Entre estos, pues como lo pueden observar en pantalla, se encuentran los códigos 24001.526-01 hasta el -04. En el día de hoy, caballeros, vamos a presentar la descripción de los elementos esenciales para la construcción de la evidencia denominada diagrama de sistemas de relación con el individuo con el entorno. Esa evidencia la encuentran en la guía aprendizaje 9, código 2400201.526, actividad de aprendizaje 3. ¿Sí? La idea es que esta evidencia va a tener fecha de entrega oportuna desde hoy 17 de junio hasta el próximo 23 de junio, como la fecha prevista para la entrega correspondiente. Muchachos, les tengo una pregunta. ¿Cuántas personas, digámoslo así, están participando de manera regular en la ficha? ¿Cuántos aprendices han venido trabajando con ustedes aproximadamente? Profe, Que estén aproximadamente activos. unos 25, tengo entendido más o menos. Pero que estén activos, Pues entregando evidencias y sí, la demás. última sábana que nos entregó la profesora era aproximadamente sí unos 20 o 25 Ok, que nos entregó la profesora Jamie. ok, perfecto. Bien, entonces continuamos, como les mencionaba, estaríamos hoy iniciando nuestra tercera actividad. La semana anterior entregamos los lineamientos de las 2 primeras actividades. Y en ese orden de ideas, pues para la construcción de esta evidencia, dentro del paquete de información relevante van a encontrar el capítulo denominado Soy un ser social. Ese paquete formativo está integrado principalmente por 2 elementos esenciales que son los prioritarios para esta evidencia. Uno que se llama la formación ética desde la familia y el otro, cómo me convierto en un ser social. Esta evidencia lo que básicamente aborda son como algunos aspectos esenciales o generales para que cualquier individuo pueda tener un óptimo desempeño principalmente en el contexto familiar. Dentro del mundo laboral, pues obviamente hay algo que se llaman los factores de riesgo psicosociales. La oportuna gestión de las diferentes situaciones que en nuestro entorno familiar se presentan son una especie de actividades de protección que nos van a permitir poder desempeñarnos de manera adaptativa en el mundo del trabajo y obviamente pues contribuir a la calidad de vida. Es muy difícil que una persona tenga o pueda consolidar sus objetivos profesionales cuando se presenten vicisitudes en el entorno familiar. Por eso, pues la razón de ser de esta temática, de abordar algunos elementos esenciales para todo lo que tiene que ver con el desempeño al interior de los grupos familiares. Entonces, como les decía, ese es el paquete formativo. Soy un ser social y los 2 capítulos, la formación ética de la familia y cómo me convierto en un ser social, son la herramienta con la cual ustedes van a poder construir la evidencia.
Como les había mencionado anteriormente, pues la idea es hacer una descripción general de los elementos conceptuales. Lo que me interesa es que sean ustedes los que hagan el ejercicio académico de hacer la lectura y análisis de toda la información de apoyo para efectos de que se pueda facilitar la construcción de conocimientos en torno a esta temática. Dentro de la información de apoyo, ustedes van a encontrar la descripción de lo que significa el concepto de familia. Básicamente, cuando se habla de familia, se habla de un grupo de personas que están unidas por un parentesco y que esa unión puede, digámoslo así, estar establecida a partir de esos vínculos consanguíneos que son naturales, que obedecen obviamente a aspectos netamente genéticos. También se puede dar el concepto de familia a través de la constitución y reconocida socialmente como son la oportunidad del matrimonio. Y otra forma de considerarnos familias a través de la figura de la adopción. Por la normatividad legal en Colombia, pues la condición de la unión libre también está reconocida como una condición que permite ese vínculo de familiaridad. Permítanme aquí que se me ha corrido esta presentación. Bien. En ese orden de ideas, pues nosotros vamos a estar hablando del concepto de familia o de los vínculos que se establecen dentro de la familia también a través de lo que denominamos la figura del matrimonio, ¿sí? Entonces estaré hablando también del matrimonio como un elemento o una condición para referirme a esa relación de pareja que socialmente está reconocida como el aspecto esencial para los grupos familiares. Todas las personas, diferentes estudios han demostrado de que la oportunidad de tener la percepción de que pertenecemos a un grupo familiar termina siendo de gran relevancia para el desarrollo psicológico y social de cualquier individuo. Aquí una de las primeras afirmaciones, digámoslo así, poderosas que tenemos en este material de apoyo es el hecho de que resulta indispensable para nuestro desarrollo psicológico y nuestro desempeño social y emocional el establecimiento o el hacer parte de un grupo familiar es una condición indispensable para nuestro bienestar, para nuestro desempeño. En ese orden de ideas, pues, dadas diferentes circunstancias que se presentan en el país, esa posibilidad de pertenecer a ese contexto nos permite o nos termina dando la posibilidad de hacer la afirmación de que la familia es la organización social más importante para una persona en sociedad. A través de esa oportunidad del concepto de familia, a través de la oportunidad que se da a través de nuestro desarrollo psicológico y emocional al pertenecer a este, pues termina siendo una condición esencial para cualquier sociedad lo que sucede al interior de estos grupos sociales. Dentro de los conceptos de familia, ustedes van a encontrar en la información de apoyo, pues básicamente los diferentes tipos de familia de las que se hablan hoy en día en términos de la figura, digamos, para ser un poco más específicos, de la figura donde se puede generar la oportunidad de la procreación. Hablamos de las familias biparentales, donde está padre y madre y obviamente se puede darle la oportunidad de nacimiento de hijos. Están las familias reconstituidas, que son esas familias donde pues una persona tuvo un hijo en una anterior relación y inician un nuevo vínculo familiar. Cada uno, digámoslo así, también ya tiene sus propios hijos de esa historia pasada. Tenemos las familias adoptivas, que como su nombre indica, son los grupos familiares que tienen la oportunidad de donde un menor de edad o uno de sus integrantes ha sido adoptado. Las familias monoparentales son otra realidad que se presenta en Colombia y es las familias donde básicamente existe solo un líder dentro de esta organización social. Y tenemos las familias extensas que básicamente estamos haciendo en relación a esos grupos donde pues se da la oportunidad de la convivencia, la interacción con ya sean padres, ya sean abuelos, en fin. Y tenemos la última figura que son las familias de acogida.
que son un grupo de sistema familiar donde una pareja accede a la oportunidad de tener dentro de su núcleo familiar a un menor de edad que puede estar bajo la figura de la protección del Estado o, digámoslo así, diferentes realidades que ameritan de que este niño sea cuidado de manera temporal por este grupo familiar. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuál sea nuestra realidad o cuál fue nuestra realidad, eh, cada grupo familiar o cada manera como está estructurada la familia, pues va a generar unas dinámicas que pueden contribuir a, o incluso puede afectar, dependiendo de las dinámicas, a ese desarrollo psicológico, social y obviamente actitudinal de cualquier ser humano. Dentro de las oportunidades que surgen con el matrimonio, las personas que van a consolidar o a construir un nuevo grupo familiar, se debe tener en cuenta que cuando se habla del matrimonio, se habla de esa nueva relación de pareja, pues se establecen compromisos como son la convivencia, la asistencia, las obligaciones económicas y las obligaciones con los hijos. Cualquier pareja que desee tener hijos, pues necesariamente debe entender que en el momento en que se consolida esa relación y se desea establecerse como un grupo familiar ya aparte o constituido, entran estas realidades como compromisos. La convivencia, es decir, yo no puedo sentarme a esperar que sean las otras personas las que se adapten a mi carácter, a mi forma de ser, sino que yo también tengo que generar posibilidades que faciliten esa convivencia. La asistencia, como su nombre lo indica, pues el poder asistir al otro cuando está presentando algún tipo de enfermedad, dificultad y demás. Afortunado, desafortunadamente, cuando se establece un nuevo grupo familiar, pues también, además de esos vínculos emocionales, también aparecen las obligaciones económicas. Eso, como quien dice, donde hay amor, pues también entran las obligaciones económicas. Hay que pagar servicios, agua, luz, energía y todas las alimentación, estudio, en fin. Y en paralelo, cualquier persona que establece o construye un grupo familiar también debe que entender que independientemente de la actividad económica y demás, se tienen obligaciones con los hijos, sí o sí. Dentro de los deberes que también se convierten al mismo tiempo en derechos, al momento de establecer un grupo familiar, pues se encuentra el deber de la cohabitación, de la fidelidad, de la asistencia y la ayuda mutua, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues al mismo tiempo, pues se tiene, digámoslo así, como líderes de un sistema familiar, se tiene el compromiso necesariamente de que los integrantes de nuestro grupo familiar sean personas sanas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional, y que a través de esa realidad se pueda contribuir desde mi grupo familiar a, digámoslo así, la disposición de personas que van a ayudar a que la sociedad sea más fuerte y que necesariamente pues seamos individuos que tengamos grandes oportunidades o herramientas para la socialización, la interacción y que sobre todo pues se pueda hacer grandes aportes a la sociedad. Es responsabilidad de la familia, digámoslo así, de manera muy concreta, e incluso hasta haciendo un tanto tosco, es responsabilidad de los líderes de la familia de garantizar de que los que surgen de esa unión sean personas que ayuden al mundo del trabajo a crecer, que ayuden a la sociedad a crecer, que sean personas de bien y que sobre todo pues no vayan a terminar digámoslo así, o facilitar para que se generen condiciones que terminan siendo los delincuentes o las personas indeseadas en el contexto social. Es la familia la primera responsable de ello. Sin embargo, pues alcanzar ese objetivo ha sido complejo teniendo en cuenta los grandes cambios a los que se ha enfrentado la familia, ¿sí? Eh, Ya las familias, por ejemplo, ya no tienen ese enraizamiento que existía anteriormente, que si nacíamos en, no sé, en un pueblo de la costa, moríamos en un pueblo de la costa, que si tú vivías en cierto sector, toda tu familia vivía alrededor. Ya esas variables, digamos, lo hacían cambiado, esas circunstancias son distintas hoy en día
debido principalmente pues, a los diferentes cambios que se han presentado en el contexto social. El mundo del trabajo ya no es a escala familiar, ya muchas personas, así la familia se dedique, no sé, a los naranjos, a los cítricos. Hay muchos hijos que dicen, no me quiero dedicar a esto, yo quiero dedicarme a otra labor. Y por tanto, pues el mundo del trabajo empieza a cambiar y ya no es a escala familiar. También muchas personas quieren hacer parte de las grandes urbes, se van a las capitales a hacer parte de ese gran tejido urbano. En muchos sistemas familiares el rol de la mujer es totalmente distinto al de hace 70, 60 años y empiezan a ser mujeres que tienen un gran espacio en el mundo del trabajo. Por tanto, tenemos grupos familiares donde padre y madre trabajan o donde solo la mamá en su ejercicio de madre soltera pues saca adelante a través con su trabajo a los hijos, en fin. Muchas familias tienen la necesidad de hacerse móvil y dependiendo principalmente de donde estén las oportunidades laborales, pues se van a desplazar hacia esa región del país. Si, por ejemplo, trabajan en el sector petrolero y hay procesos en los llanos, pues se van para los llanos. Y si luego se presentan oportunidades en la zona de La Guajira, se van a ir a La Guajira. O sea, no tienen esa disposición de ser flexibles en las diferentes dinámicas que afrontan. Y sobre todo, pues también tenemos familias que están generando, digámoslo así, esfuerzos mancomunados entre la pareja para poder lograr una autonomía, para lograr una calidad de vida que, pues digámoslo así, que le garantice el bienestar a todos sus integrantes. Hay una afirmación, caballeros, que aparece en pantalla que dice: la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Repito, la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. ¿Ustedes cómo interpretarían esa afirmación? No sé si de pronto los presentes podrían dar su opinión, Dairo y José Luis. ¿Cómo entienden ustedes esa expresión? ¿Qué creen que significa? Lo que entiendo es lo que siempre se ha mencionado y es que la familia prácticamente es el núcleo de todo. Entonces, la familia, desde la familia, se germina o se gesta todo lo que tiene que ver con el vivir en comunidad, con el interrelacionarnos, desde ahí se gesta. Sí, sí, desde la familia hay, digamos que vínculos reacios a poder interactuar uno con personas externas, pues lo más posible es que los hijos de uno vayan a tener un comportamiento similar y pues esa interacción vaya a ser disminuida o nula. Sí, Dairon, tienes mucha razón en ello. Realmente, pues es una realidad y para los que tienen hijos y para los que desean tenerlos o los que lo van a tener por accidente. Eh, Hablamos de que la familia es una comunidad abierta porque necesariamente siempre vamos a estar interactuando con otros grupos familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, con integrantes de una institución educativa y demás, en el mismo contexto social. Entonces, en esas interacciones, son los adultos, la pareja, los líderes de ese sistema familiar, los encargados de garantizar, digámoslo así, que su sistema familiar haya tenido los aprendizajes suficientes, haya estructurado una escala de valores, haya desarrollado unas habilidades sociales, unas habilidades comunicativas, hayan, digámoslo así, desarrollado actitudes en pro de la búsqueda del bien común. O sea, todo lo que hagan al interior del sistema familiar va a determinar cómo se van a desempeñar esos integrantes en ese contexto inmediato, ¿sí? Pero al ser un sistema abierto también pasa lo contrario. Los líderes de las familias tienen que estar atentos para poder gestionar y regular los aspectos positivos o los aspectos negativos que el contexto donde nos encontramos, donde se desenvuelven los integrantes de ese grupo familiar, pueda de alguna manera afectar o favorecer a su grupo. Entonces, si digámoslo así, que yo soy una persona que vive en un estrato 1, por ejemplo, ¿sí? En una comunidad vulnerable sin hacer señalamientos de valor sobre los famosos estratos que sí existen en Colombia.
y que resulta que en mi sector hay problemas de delincuencia, hay problemas de seguridad, hay problemas de pandillismo o de auge de grupos armados, pues serán los líderes de la familia los encargados de gestionar, de desarrollar las actividades necesarias para poder limitar o impedir que esa circunstancia externa del grupo familiar los termine perjudicando o termine afectando el desarrollo, pues en este caso, de los individuos más jóvenes, ¿sí? O lo contrario, si percibo que en el contexto donde vivo hay, por ejemplo, circunstancias o grandes oportunidades de educación, grandes oportunidades para el desarrollo de habilidades de motricidad gruesa o fina a través del deporte, hay grandes posibilidades de desarrollo en temas culturales o grandes posibilidades en el tema del fortalecimiento espiritual y demás, pues son los líderes de la familia los responsables de facilitar que sus integrantes puedan beneficiarse de ese proceso o de esas realidades que están en el entorno. Por eso decimos que es una comunidad abierta, tanto del interior hacia el exterior y viceversa, y por tanto, pues es allí donde nosotros vamos a convertirnos en, digámoslo así, en seres sociales, y será determinante lo que suceda al interior de las familias en procura, pues, de desarrollo de esas competencias. Muchas personas se preguntarán, bueno, pero yo cómo puedo definir con mi pareja o en mi rol de padre o madre soltero, por ejemplo, cómo puedo definir o garantizar o qué herramienta existe para que esa tarea de socialización y de garantía de que podamos desarrollar las habilidades y las actitudes esenciales para podernos desempeñar de manera adecuada en el contexto. ¿Cuál es la herramienta existente que me va a ayudar a ello? Pues digamos que los estudios en cuanto al sistema familiar y al comportamiento social han determinado pues que la herramienta es una sola, y es el establecimiento de normas. Y ojo con esto, el establecimiento de normas y hábitos de vida liderados, instaurados o enseñados, transmitidos, modelados por padre, por madre, por ambos, por uno solo de ellos y demás, es el que va a permitir que los individuos puedan en un momento dado, pues, desempeñarse de manera adaptativa. A través de esas normas y esos hábitos de vida, las personas van a poder tener mejor salud física y mejor salud mental. Y ojo que eso es muy importante. Cuando hablamos de normas, no solamente las normas que, digamos, las personas tienen que establecer al interior de su sistema familiar, no solo giran en torno a que uno se porte bien o que uno se porte mal bajo determinadas situaciones. Las normas esencialmente también pueden llegar a cobijar esas realidades que tienen que ver con hábitos y comportamientos que tienen una directa implicación, por ejemplo, en la salud física. Las normas necesariamente podrían tocar el tema de la manera como se van a alimentar, el tipo de alimentación, el consumo de verduras, el consumo de frutas, el consumo o el no consumo de elementos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo en la salud física. Dentro de las normas, pues obviamente también se pueden establecer, por ejemplo, dinámicas que están relacionadas directamente con la convivencia al interior del sistema, dinámicas que pueden estar relacionadas directamente con la interiorización de hábitos que contribuyen, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con orden y aseo al interior del sistema, y que en la medida en que las personas poco a poco lo van interiorizando a través de la enseñanza o a través del modelamiento o a través del ejemplo también, pues se generan circunstancias para que los individuos terminen teniendo mejores herramientas que les van a facilitar ese desempeño en los diferentes contextos sociales. Y otro aspecto esencial que se trabaja a través de la norma, pues es el ajuste social. Las normas, las reglas de convivencia, las maneras y las formas como digamos, se va a permitir o se va a facilitar la interacción, la comunicación
pues va a ser determinante. Sistemas familiares donde se promueve y se protege, por ejemplo, una comunicación asertiva, una comunicación empática, una comunicación donde se respete la dignidad del otro, pues va a ser mucho más fácil que esas personas terminen teniendo ese mismo comportamiento, por ejemplo, en el contexto laboral o en el contexto social. Cuando el entorno familiar carece de este tipo de normas que tienen que ver con tantos elementos, pues muy seguramente van a ser personas que van a tener posiblemente mayores dificultades de desempeño social y sobre todo pueden en un momento dado llegar a tener dificultades en términos de su salud física o su salud mental. Por ejemplo, un sistema familiar donde no se establece la dentro de sus hábitos de alimentación no se incorporan, por ejemplo, verduras o no se, digamos, no se tienen límites en cuanto al uso de elementos ultraprocesados o bebidas azucaradas, pues pueden existir mayores posibilidades de que esos niños, cuando lleguen a la adolescencia o cuando lleguen a la adultez, desarrollen cualquier cantidad de enfermedades por la ausencia de esos nutrientes o por el consumo de esos elementos nocivos. Entonces, las normas pueden llegar a abordar diferentes realidades y esas, pues, van a ser determinantes para la calidad de vida. Las personas que logran vincular normas dentro de su grupo familiar, pues van a evitar comportamientos destructivos por parte de sus integrantes, van a, digámoslo así, tener la posibilidad de tener mejor regulación en cuanto a cómo se comportan en determinadas circunstancias. Las personas que han interiorizado normas, pues van a contribuir a esa convivencia. Las personas que viven en hogares con unas normas correctamente establecidas, pues son personas que tienen más oportunidades de unirse o estar cohesionados en el contexto social, académico, laboral, ¿sí? Las personas que han experimentado normas a través de sus grupos familiares tienen mejor autocontrol eh, individual y obviamente tienen mejores oportunidades de actuar en situaciones de grupo. Ustedes en la información de apoyo pues van a encontrar un video muy sencillo que habla acerca de los diferentes tipos de normas que orientan pues, el desarrollo social, cultural y político de una sociedad. Vuelvo e insisto, son los líderes de los sistemas familiares los encargados de estructurar esas normas. Difícilmente padres que tienen, por ejemplo, un estilo parental permisivo o negligente van a tener, digámoslo así, grandes posibilidades de entregarle a la sociedad personas de bien, personas trabajadoras o profesionales. Difícilmente van a entregarle a la sociedad personas que tengan un juicio ético o que se muevan o que definan su forma de actuar a través de normas sociales o de valores sociales. Cuando las personas no asumen ese rol de manera coherente en su ejercicio parental, abre la posibilidad de que sus hijos pues no vayan a ser personas de éxito. Dentro de la estructuración de las normas, pues hay dos elementos que se sugieren en el material de apoyo. Normas que están orientados a la consolidación de unas características físicas del entorno donde se vive y normas que están orientadas a la estructuración de los aspectos inmateriales. Dentro de esos aspectos materiales, pues se habla acerca digámoslo así, el tener en cuenta que en los contextos tanto familiar como social, como educativo, como social y laboral, pues hay un entorno, hay unos aspectos materiales e inmateriales que son determinantes en la salud física, en la salud mental y en el desempeño social. Entonces, por ejemplo, en el entorno familiar, cuando hablamos del aspecto material, pues es esencial tener presente que las características físicas que nosotros, digámoslo así, consolidemos para nuestro grupo familiar en cuanto a la casa, digámoslo así como tal, esas características físicas de la casa son determinantes en la salud física y mental de las personas. Entonces, una casa que cuenta con paredes, que cuenta con un techo, que no permite que se filtre el agua,
eh, que tiene un piso ya sea en cemento o en baldosa, pues es una casa que va a ofrecer mejores condiciones de hábitat para los integrantes y que por tanto pues se puede prevenir o contribuir al cuidado de la salud física de estas personas. En cambio, una casa que tiene problemas de humedad, que de pronto el piso es de tierra, que de pronto no cuenta con un cielo raso y de pronto están ubicados en una zona cálida, pues muy seguramente esas condiciones tan específicas y tan complejas pues aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades, ¿sí? Dentro del contexto familiar, por ejemplo, la manera como está elaborada la casa. Si hablamos de un hogar que de pronto tiene una sola habitación y los padres y el hijo o los hijos tienen que compartir la misma habitación, pues muy seguramente es posible que las dinámicas de interacciones en algunos momentos se van a ver muy limitadas o afectadas, porque habrán momentos en que la pareja quiere tener espacio de pareja porque de pronto el espacio no va a ser lo suficientemente cómodo para que todos duerman en la misma habitación. Incluso a veces hasta comparten la misma cama y eso, pues, por ejemplo, afecta la dinámica de pareja, afecta la oportunidad de la intimidad y también expone a los hijos de pronto a, no sé, a circunstancias cuando los padres tengan algún tipo de conflicto, que tengan que presenciar esas situaciones y terminen inmiscuidos en situaciones que son propias de los adultos. O sea, la dinámica estructural del hogar tiene una incidencia muy, muy importante. Si hablamos de una casa que, por ejemplo, cuenta con una nevera, cuenta con una estufa, pues va a ser un hogar que va a tener mejores oportunidades en cuanto a la conservación de alimentos y obviamente a la preparación de estos. Cuando no se cuenta con estos insumos que hacen parte de todo el entorno físico del hogar, pues las posibilidades y las oportunidades para una salud física se van a ver muy limitadas. Al mismo tiempo, cuando hablamos de las características de la familia en cuanto al aspecto inmaterial, pues estamos hablando de manera muy concreta, es en cuanto a las normas de convivencia que puedan existir, o si las hay o si no las hay. Estamos hablando del nivel cultural o la cultura, los hábitos de vida, los acuerdos. Hay sistemas familiares que tienen una normatividad muy clara en cuanto a todo lo que tiene que ver con la convivencia. Todos los integrantes del sistema familiar tienen una tarea acorde a su edad. Todos los integrantes del sistema familiar contribuyen al orden y el aseo. ¿Por qué? Porque eso tiene una incidencia directa en el bienestar. Dentro de las normas, por ejemplo, se pueden establecer que al interior de esos sistemas necesariamente en cuanto a la alimentación se deben consumir proteínas, se deben consumir verduras, se deben consumir frutas y esas normas, esos aspectos inmateriales son determinantes para la salud de todos. Familias que de pronto dentro de sus, digamos, normas de convivencia se establece el respeto hacia el otro digamos, la protección de la dignidad y cuando los hermanos o la pareja de pronto puede estar utilizando algún tipo de comunicación agresiva o ofensiva, pues esas mismas normas ayudan a regular y a gestionar para que ese tipo de situaciones no se vuelvan un común denominador. Y es allí como de alguna manera se van tomando oportunidades que protegen la salud, pues también emocional de sus integrantes. En la escuela también hablamos del aspecto material e inmaterial en las instituciones educativas. Cuando tomamos la decisión de vincular a los hijos a una determinada espacio educativo, tenemos que analizar también ese aspecto material. Cuántos estudiantes hay por salón, cuántos estudiantes hay en el salón. Es diferente un salón para 20 estudiantes a un salón para 40, ¿sí? En ese salón se cuenta con la ventilación suficiente, el clima como es. En ese salón hay un tablero, el docente tiene algún tipo de ayuda tecnológica para facilitar el proceso de aprendizaje. En esa institución educativa hay una caseta donde venden empanada y gaseosa o hay algo que se llama comedor escolar donde los niños reciben un alimento que fue proyectado por un médico nutricionista y se sientan a consumirlos en algo que se llama comedor, ¿sí? Como son los baños, las baterías de baños son aseadas,
Se le hace mantenimiento diariamente, por lo menos 2 veces al día, porque una institución educativa que tiene tantos estudiantes, pues obviamente hay un tema de bioseguridad esencial que debe estar abordado en esos espacios de aseo. Esa institución educativa, en términos de estructurales, del aspecto físico, cuenta con una cancha, cuenta con un parque, tiene buena iluminación los espacios. Estoy hablando de los aspectos materiales, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues esa condición material contribuye a la calidad de vida del estudiante y obviamente facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, dentro de los aspectos inmateriales de la escuela, cómo son la convivencia, cómo es el nivel social de los integrantes, tanto del cuerpo docentes como de los mismos compañeros. Son personas que de alguna manera tienen un trato respetuoso. Se puede considerar de que su hijo va a aprender a través de esa interacción, como lo mencionamos anteriormente, con nosotros. Ellos le van a ayudar a crecer o son niños o son contextos sociales supremamente difíciles donde tal vez puede llegar incluso a adquirir comportamientos o habilidades que usted no quiere que sean desarrolladas porque considera que no son sanas para él o para ella. Dentro del contexto de la escuela en cuanto al aspecto inmaterial, una gran pregunta que se tienen que hacer los padres al momento de elegir la escuela es eh, cuáles son, digámoslo así, los valores, cuáles son las creencias que se pueden promover en esa escuela y si éstas están en sintonía con mi forma de entender el mundo o mis creencias. Es a veces paradójico cómo personas se inscriben a los hijos a una institución educativa y luego dicen, están molestos porque no, pero es que allá están hablando de diversidad, de libertinaje, están hablando, en fin, de esos temas que yo no quiero que mi hijo se los aborden. Pero la pregunta del millón era, ¿y usted indagó sobre cuál era el enfoque, la orientación de esa institución educativa? Porque si no lo hiciste, y esa escuela no está en sintonía con los valores, con las reglas, con la cultura, con la ideología que tú quieres que tu hijo, tu hija, digamos, desarrolle, pues ahí no es el espacio para ti. Y es esencial, pues, hacer estos análisis al momento de tomar decisiones. La institución educativa donde tienes a sus hijos o los quisieras tener, es una institución que, por ejemplo, promueve la formación bilingüe o no lo promueve, porque si tú tienes la necesidad de que ellos manejen un segundo idioma para que sean más competitivos, pero la escuela no lo hace, pues tienes que analizar la posibilidad de buscar otro escenario para fortalecer esa competencia. De lo Profe, contrario, pues no vas a estar en sintonía con esas realidades. profe, Sí, señor. pero digamos que basado en eso que su merced está diciendo, ¿cómo uno puede tener un equilibrio entre brindar una mejor educación basados en que con eso nuestros hijos o familiares pueden, digamos que, sobresalir en el aspecto académico y posiblemente a futuro en lo laboral? Pero ¿cómo lo puede equilibrar uno con las condiciones socioeconómicas de pronto menos favorables que uno pueda contener? Me explico. Si yo soy de un estrato bajo o medio bajo y de una u otra manera quiero hacer el esfuerzo para que mi hijo vaya a una institución en la cual considero que puede adquirir inglés, adquirir otras habilidades que un colegio, pues de pronto eh, particular o, perdón, un colegio público no le pueda brindar, ¿uno cómo hace para, digamos que, mitigar el aspecto social? Porque pues sabemos que los colegios independientemente pues van a ser fuertes con los niños, sobre todo cuando no cumplen algunas condiciones. ¿Cómo puede uno mitigar ese impacto tratando de brindar una mejor, digamos que posibilidad educativa a los hijos? Que es más o menos lo que estoy entendiendo, por lo menos de las últimas diapositivas. No sé si me haga entender la pregunta. Bueno, o sea, aquí es de tomar decisiones y digámoslo así, tiene la oportunidad de la pareja, pues hay que trabajar conjuntamente con la pareja. Pues hay una realidad socioeconómica obviamente que nos limita, ¿sí? Y eso es totalmente claro. Pero sí dentro del espectro que pueda existir de las instituciones educativas disponibles en nuestro entorno, tenemos que hacer el ejercicio de análisis de cuál ofrece, digamos, o contribuye más a los objetivos que estamos proyectando para nuestros hijos. Doy un ejemplo. Tengo conocidos que tomaron, perdón, de conocidos que tomaron decisiones en cuanto a la elección de la institución educativa
porque era la más cercana, porque al ser más cerca, pues todo era más práctico y en ese orden de ideas, pues facilitaba mucho. Pero resulta que esa institución que les quedaba más cerquita era una institución que de pronto, académicamente hablando, no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Y de pronto, pues el perfil socioeconómico de los menores que estaban en esa institución, de pronto para ellos era un poquito complejo por la cultura o la ausencia de esta, en fin. Pero resulta que había una institución un poco más distante, que un colegio de estos que le llaman Normal Cristo Rey, creo que es que se llama, que es una institución educativa que tiene, digamos, un enfoque católico, pero que en paralelo su estructura física ofrece muchas ventajas, que en paralelo es una institución que tiene una fuerte formación en valores, en cultura ciudadana, y que también estaba realizando algunos convenios con instituciones para que los padres a bajo costo pudieran acceder a formación bilingüe para los niños. Entonces, es allí donde entra la capacidad de decisión de la pareja y empezar a analizar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Obviamente tenemos una situación socioeconómica que muchos no dan la oportunidad de decir, voy a meter a una institución privada, voy a meterlo a esto, lo otro, pero digamos que hay evidencias de muchas familias que están aprovechando, por ejemplo, oportunidades que están en el medio, ¿sí? A veces hay sitios donde las alcaldías generan oportunidades de formación, por ejemplo, en teatro, en danza, en inglés, espacios deportivos, y desafortunadamente muchos no lo aprovechan. Hay personas que toman la decisión, por ejemplo, conocí una señora que en medio de sus dificultades socioeconómicas había tomado la decisión de escribir a su hijo en un colegio privado, porque ella decía que iba a hacer todos los esfuerzos necesarios para pagarle la pensión, y la señora se doblaba, lavaba ropa, hacía aseo en casas, en fin, todo para garantizarle la educación en ese colegio privado. Y cuando conversaba con la señora le decía, ¿por qué? Si obviamente entiendo que esa institución pues es costosita. Y ella decía, porque creo que si le garantizo que mi hijo estudie en un colegio privado, va a tener mejores oportunidades de sacar un buen IFES, y en ese orden de ideas podría acceder a una universidad pública. Universidad que eso, económicamente hablando, ella decía, yo no lo voy a poder lograr. Entonces, entra como, digámoslo así, como analizar cuáles son las ventajas que pueden existir en el medio, y hacer las acciones como pareja para poder, digámoslo así, poder aprovechar esas oportunidades o esas circunstancias. No es fácil, sobre todo para algunos sectores donde ni siquiera las instituciones educativas más lejanas ofrecen, digamos, ciertas condiciones. Hoy en día de pronto hay grandes oportunidades en la tecnología. Doy, por ejemplo, ejemplos interesantes, personas que, por ejemplo, están empezando a tener un poquito de mejor dominio en el segundo idioma a través de formación gratuita en inglés que están dando virtualmente diferentes instituciones educativas, por ejemplo, incluso el SENA. Personas que buscan aplicaciones, que buscan espacios en redes a través de la tecnología para que los hijos pues, puedan gozar de estas oportunidades. Entonces, digamos, como interpretando un poco lo que planteas, bueno, y desde la realidad socioeconómica, ¿cómo podemos hacer? Vuelvo, insisto, son esfuerzos de familia, son decisiones que se deben tomar pensando en los objetivos que se quieren con los hijos. Es esencial que esa elección, por ejemplo, del aspecto educativo, sea algo muy reflexionado y analizado en procura de conseguir las metas. Mire, por mi profesión uno encuentra muchos padres de familia que la esposa matriculó el hijo en una institución educativa y el señor nunca supo ni siquiera en dónde exactamente quedaba la institución, ni nunca se dieron la oportunidad de visitar la escuela o el jardín donde iban a incluir a sus hijos. Por ejemplo, yo vivo en Florida Blanca, Santander, y pasa algo paradójico, que encuentro que algunos, aquí los institutos del bienestar familiar, que tienen un servicio de como especie de guardería para
los más pequeñitos, ¿no? Hablamos de bebés, creo como que de año y medio los empiezan a recibir hasta los 4 años. Uno pensaría que de pronto las condiciones en que los puedan tener ahí no son las mejores. Y en este ejercicio de instructor SENA tuve la oportunidad de visitarlos todos en Florida Blanca y me llevé la grata sorpresa de que los niños los tienen en unas condiciones geniales. La infraestructura, pues obviamente no es nueva, no acabaron de hacer las edificaciones, pero los espacios eran geniales, súper aseados, las personas encargadas de preparar los alimentos de los niños eran orientadas por un pediatra y nutricionistas, las instalaciones, las baterías de los niños súper aseadas, los inodoros eran para niños, o sea, inodoros infantiles, 5 o 6 baños para niños, también para niñas, eh, los espacios de lúdicas con todos los juegos habidos y por haber, el cuerpo de profesoras, estudiantes de licenciatura o personas que habían estudiado educación infantil. O sea, encontraba uno gratamente que estos niños que tenían una condición socioeconómica tan compleja estaban gozando en sus primeros años de vida de un acompañamiento, pues obviamente del Estado, y recibiendo pues grandes ventajas, porque pues para nadie es un misterio que estas oportunidades de estimulación son muy ventajosas. Es muy diferente el niño que llega a, al, a la escuela pública sin haber pasado por prejardín, por jardín y por todos estos espacios al niño que tuvo la oportunidad de hacer párvules, prepárvules y demás. O sea, se nota una gran diferencia. Y estos escenarios, pues, son muy interesantes. Y yo fui alguien que era renuente, por ejemplo, incluso un familiar, no, pero ¿cómo lo van a meter allá? Si eso es bienestar familiar, en condiciones que no creo que sean las más favorables. Allá estarán los niños que de pronto abandonaron y resulta que no, que tienen un servicio supremamente interesante, acompañados con profesionales. Recuerdo mucho que cuando estábamos haciendo las visitas había llamado a una mamita porque la niña había perdido peso y le estaban como quien dice haciendo una entrevista para ver por qué se estaba presentando ese cambio, porque le hacían ese seguimiento. También otra mamita que me habían pedido el carnet de vacunas y no lo había entregado al día, entonces la estaban llamando como quien dice apuyengue porque venga, aquí hay unos procesos y se deben cumplir con unos compromisos. Y obviamente pues eso hace parte de la educación de la señora como madre y muy seguramente también al padre pues le iban a tocar el mismo señalamiento. Entonces a veces es también como uno hacer la lectura de qué es lo que hay en nuestro entorno, en nuestra realidad y cómo nos podemos beneficiar de eso. Créeme que oportunidades hay circunstancias que pueden ser favorables y hay que sacarle el mayor provecho a esto. No sé, Sí, Dairo, profe, si me es que, está por haciendo ejemplo, entender. sí, profe, sí, sí, lo que pasa es que digamos que hay cosas que de pronto podían limitar y ese ejemplo del bienestar familiar y sus instituciones, digamos que su merced las trajo a colación de manera precisa y exacta cuando iba a hacer la pregunta en cómo, digamos, uno puede, y yo sé que es muy difícil y más en un tema académico, uno poder tratar de aprovechar esas oportunidades como las plantea de una institución como el bienestar familiar. Si hasta hace 20 días, 15 días, uno escuchaba, por ejemplo, temas complejos como los que presentaron en Bogotá, con uno de esos jardines adscritos al bienestar y que algunos niños fueron presuntamente abusados por una persona y Uh -huh. que, bueno, digo, son adscritos y que también pues, mostraban unas condiciones, mostraban unos profesionales altamente calificados. Sí, Entonces sí, eso, claro. Yo digo, entiendo lo que dices. Yo lo veo o sea, para mí eso que pasó allá en Bogotá es una cosa desafortunada porque pues uno no quiere que ese tipo de escenarios se presenten. Y, y hombre, son realidades que a veces se podrían llegar a presentar tanto en la institución pública como en la institución privada. Digámoslo así, que esos riesgos están en el contexto social. Pero yo me atrevo a decir que son circunstancias atípicas que se presentan. Eso no significa que en todos los centros del bienestar familiar se vaya a presentar este tipo de situaciones. Y
cuando yo me enteré de la noticia, lo que pensé, mi hermano, ¿cómo puede pasar eso si soy conocedor? Porque yo pues, he tenido la oportunidad de interactuar con instituciones tanto en Barranca Bermeja como en Florida Blanca, y en los dos escenarios he visto, digamos, pues un acompañamiento bastante interesante y un celo, porque se nota lo precavidos que son las personas que trabajan con los menores en cuanto a todos esos procesos. Desafortunadamente en Bogotá pues se presentó, pero vuelvo, insisto, son realidades desafortunadamente atípicas y espero que no se vuelvan a presentar, pero que muy seguramente cuando uno pues hace el ejercicio de hacerle seguimiento y de analizar detenidamente en qué institución yo quiero hacer, digamos que mis hijos empiezan a recibir la formación que quiero para ellos, pues muy seguramente voy a encontrar instituciones que me van a dar como una mayor oportunidad de tranquilidad. Y ya lo demás depende de lo que hizo precisamente o lo que hacía una mamita de estos menores, que era que a través de esos hábitos, de esas normas de convivencia, que evidentemente no era una madre ausente, ella pudo detectar que algo había pasado con su menor y obviamente pues generó las alertas y obviamente pues ya la denuncia correspondiente. Entonces, sí, en torno van a haber cualquier cantidad de circunstancias, pero pienso que en la medida en que nosotros pues estemos, como quien dice, trabajando como pareja y pensando en el bienestar de nuestros hijos, pues podremos tomar decisiones y acciones correspondientes, y no solamente en el sector educativo, en el bienestar familiar. También, por ejemplo, eh, de manera personal, la vez pasada compartida bueno, con un ex vecino, porque estoy viviendo en otro sector, y él me decía, oiga, ¿cómo es posible, mano, que es que llevé a mi hijo, salí y estábamos por allá en una zona verde y le dije, venga, tírale una piedra acá a este animal que va por allá, y él coge la piedra, hermano, y yo veo que ni tirar piedra sabe, Wilmer, o sea, a mí me dejó como me decía, me sentí muy desanimado. Yo a esa edad yo tiraba piedra, yo a esa edad montaba bicicleta, yo jugaba fútbol, y él me empezó a narrar una serie de actividades que él hacía a esa edad, pero que me señalaba que el hijo no hace, no, es que mi hijo único que sabe hacer es jugar play y mamar gallo ahí en la casa. Pero pues hacía un análisis un poco más integral y yo decía, pero si el muchacho no desarrolla alguna actividad deportiva, pues algo de responsabilidad tenemos, porque yo soy consciente de que a la vuelta donde estaba el conjunto hay una cancha y que habían estado pasando información sobre que se estaban vinculando e invitando para que se hicieran inscripciones al equipo de baloncesto, al equipo de microfútbol y al de voleibol. Y perfectamente cualquiera de esas tres actividades el muchacho pudo, digámoslo así, uno como padre de familia lo pudo haber invitado, no pensando en que fuera un deportista profesional, pero sí para que desarrollara habilidades motrices, para que interactuara, para que tuviera la oportunidad de la competencia, y a través de ese espacio de entrenamiento, pues muy seguramente le va a ayudar a su desenvolvimiento, ¿sí? No, que yo conozco su tanito que toca un instrumento musical y mi hijo no hace nada. Bueno, donde vivíamos en Florida Blanca, pues había un espacio también de la alcaldía donde van cualquier cantidad de cursos, y el tema es por recursos, ¿sí? Y las personas van, y el que medio le ven talento para el canto lo llevan, y el que medio le ve interés para la flauta o para la guitarra, pues lo llevan. Ahí es donde entra nuestro rol como padres, para ver cómo ayudamos a que ellos desarrollen todas estas habilidades. Entonces, a veces la oportunidad de la tecnología para muchos padres de familia termina siendo la gran arma que limita o impide que los hijos pues, puedan desarrollar sus diferentes potencialidades, porque nos quedamos anclados a unos hábitos de vida donde, digamos, la premisa es que desde ahí para que no joda, juegue con esto para que no moleste, y los terminamos limitando sin querer, ¿sí? Entonces, todo este escenario que se presenta en las escuelas, pues hace parte tanto del aspecto, vuelvo, insisto, material, como del aspecto inmaterial, que es nuestra responsabilidad gestionar. Otro aspecto esencial es el contexto social, ¿sí? Obviamente, pues, no todos nosotros, porque no soy estrato 10, estamos también muy condicionados sobre el entorno.
donde nosotros decidimos vivir a veces, pues, está muy determinado por las circunstancias económicas, ¿sí? Pero debemos tener muy presente que nosotros podemos ayudar a construir ese entorno social, fijarnos en cómo podemos ayudar a mejorar o cómo podemos al momento de ir a elegir dónde vamos a vivir, por ejemplo, cómo está la condición socioeconómica, determinar si hay vías de acceso, si hay iluminación en las zonas aledañas al entorno de nuestro domicilio, cómo está en cuanto al aspecto material. Nosotros tenemos oportunidades de instituciones educativas, digámoslo así, medianamente cerca, que podamos aprovechar para este proceso y facilitar un poco el estilo de vida. Medianamente cerca a nuestra hogar tenemos, no sé, un D1, un sitio donde vendan alimentos y demás. ¿Por qué? Medianamente cerca hay una droguería, ojalá una clínica. ¿Por qué? Porque esas decisiones del entorno social contribuyen o afectan la dinámica familiar en términos de salud, en términos de calidad de vida. También en el contexto social es poder determinar, venga, donde hay una cancha, donde hay un espacio verde. ¿Por qué? Porque esos escenarios pueden ser aprovechados por el grupo familiar para la práctica de alguna actividad deportiva, para alguna acción de esparcimiento, o en fin, ¿sí? El entorno, el aspecto material del entorno es también determinante. Ahora bien, en cuanto al aspecto inmaterial, pues ya ustedes entenderán que estamos hablando de cómo es la cultura del entorno donde nosotros vivimos, ¿sí? Cómo son los niños, qué actividades practican, cómo son los adolescentes, el entorno donde nosotros vivimos, hay grupos delincuenciales, hay consumo de sustancias psicoactivas, hay problemas de pandillismo, hay problemas de barras. ¿Qué hay? Porque nosotros debemos estar en la capacidad de tomar decisiones, ya sea para protegerlos de esas circunstancias negativas o ya sea para poderlos vincular, porque de pronto vimos de que hay un equipo de fútbol, porque vimos que hay actividades de porrismo, porque vimos que hay actividades de voleibol, porque hay actividades culturales, que sea en el entorno que nosotros podríamos aprovechar. A mí me parece muy interesante las personas que, por ejemplo, eh, en algunas ciudades que, no sé, por ser una urbe, tienen grandes ventajas culturales porque generalmente las gobernaciones o las alcaldías invierten. Entonces, personas que siguen las cuentas de las alcaldías, ay, ve, aquí van a celebrar el Día de los Niños en tal zona y se va a presentar estos grupos de danza. Y van y como quien dice, participan de esos encuentros. Ay, va a haber una feria, no sé, ganadera en tal sector y allá se ven animalitos y van y participan en esas actividades. Ay, que aquí se va a presentar tal evento, que va a haber tal actividad deportiva en tal zona. Están como en sintonía de qué es lo que se está dando en el entorno para poderse beneficiar. Ah, que la alcaldía sacó unos cursos de unas capacitaciones sobre y se aprovecha. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el SENA en este momento, este año ha estado ofreciendo cualquier cantidad de cursos virtuales y presenciales en inglés, ¿sí? Y creo que están hablando que las personas que terminen todo el módulo podrían llegar a terminar en un B2, creo que es algo así. Entonces, para los interesados son escenarios supremamente interesantes en términos de formación, de adquisición de, digamos, por lo menos ir practicando el idioma para desarrollar habilidades que de pronto el día de mañana me van a ser de gran utilidad. Entonces, la gestión del entorno y analizar el entorno como es esencial. Hay personas que desafortunadamente de pronto por características culturales abren la puerta y los hijos salen a la calle a jugar y pensando en que están jugando como ellos siendo niños lo hicieron, resulta que su hijo está teniendo interacciones con grupos armados, está teniendo interacciones con expendedores de sustancias psicoactivas y no lo sabes porque no haces, digámoslo así, ese control o esa vigilancia al entorno. En los pueblos es muy común que los niños salen a jugar y no hay un adulto ahí al pendiente, pero en las ciudades pues esto es un poco muchísimo más complejo y lo normal y lo lógico que tiene que suceder es que el adulto está ahí presente y no permite, digámoslo así, de que los niños estén solos en la calle, por decirlo de alguna manera.
Y finalmente el último aspecto material e inmaterial a analizar es la toma de decisiones para el mundo del trabajo, ¿sí? Para nuestra calidad de vida, para nuestra salud física y mental, pues es esencial también las características o ese entorno material donde trabajamos, ¿sí? Si es un sitio ventilado, si es un espacio con el suficiente, digámoslo así, espacio para uno habitar, o si estamos compartiendo el taller o la oficina con otras personas, como que se cuentan con esas condiciones físicas, que hay iluminación, si hay buena ventilación, si hay un buen clima. Hay personas que, he conocido personas que trabajan en empresas donde gozan de aire acondicionado, pero es tan bajito el aire en cuanto a su temperatura que termina afectándoles la salud y la calidad de vida. Como personas que de pronto las condiciones en las que trabajan son bastante precarias, el sitio de trabajo carece de normas de seguridad, carecen de herramientas, carecen de equipos, el sitio de trabajo es obsoleto, de pronto las condiciones ambientales no son las más ideales, el entorno de trabajo para irme a trabajar tengo que pasar por una zona de tolerancia, o sea, hay diferentes realidades que se pueden presentar en ese entorno empresarial en términos físicos que uno a veces también tiene que analizar, bueno, en este momento tengo este empleo, pero la pregunta mía es, ¿yo quiero dedicarme toda la vida a esto? ¿Quiero trabajar toda la vida en esta empresa? ¿O tengo unas aspiraciones donde yo quisiera estar en una empresa que me dé mejores condiciones de trabajo? Eso es una reflexión que hay que hacer. Y lo otro que hay que reflexionar es cómo es el ambiente laboral, cómo es la comunicación, cómo es la interacción, cómo es la calidad de vida en cuanto al trato, cómo están establecidos los códigos de convivencia. Hay reglas de convivencia explícitas y hay reglas de convivencia implícitas. ¿Qué actividades se desarrollan al interior de la empresa? Hay empresas que hay, digámoslo así, tan buen clima que la gente participa en actividades deportivas, desarrollan actividades culturales. Hay personas que de pronto la dinámica de trabajo no da espacio para ello, pero los compañeros de trabajo en tiempos libres comparten un trago, desarrollan alguna actividad deportiva, alguien cumple años, todo el mundo tiene la apertura y la disposición para celebrarlo, así sea una torta y una velita, pero se hace el acto de reconocimiento de que el otro es importante. Eh, las condiciones, obviamente, en cuanto al clima de trabajo, cómo es esa figura de autoridad, cómo trata el jefe a los demás integrantes, eh, cuáles son las condiciones del contrato, eh, si hay, digámoslo así, oportunidad de ascender, si hay contrato a término fijo o es contrato indefinido o si es prestación de servicios. O sea, es muy distinto. Yo en escena ya llevo muchos años en escena y hasta el momento sigo siendo prestación de servicios y muchas veces, a veces, genera muchas, digámoslo así, inconformidades de nuestra parte, los prestadores de servicios, porque las condiciones de trabajo que tienen los compañeros que son de planta son supremamente diferentes, abismales en cuanto a esa realidad. Y todos nosotros, tanto compañeros de planta como prestadores de servicio, hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, son realidades que están allí y que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Entonces, participar en procesos de formación, entrenar y estar haciendo como esa vigilancia que es esencial para el día de mañana poder decir, venga, me vinculé a la empresa soñada, me vinculé a la empresa que yo quería, estoy totalmente satisfecho donde estoy trabajando. Eso es esencial. ¿Listo? Entonces, todos estos aspectos, todas estas reglas, normas, aspectos implícitos y explícitos y sobre todo las condiciones tanto materiales como inmateriales son determinantes para la calidad de vida. Entonces, en resumidas cuentas, por favor, quienes tienen familia o que tienen su hogar, importante las normas al interior del sistema familiar
importante establecer normas, tanto para la salud física como para la salud mental. Normas en cuanto a la salud física, por favor. Hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros ya podemos tener mejor información sobre lo que nos conviene en términos de alimentación, lo que nos conviene en términos de qué es lo que no debe entrar a la casa en términos de alimentación, lo que nos conviene en hábitos y estilo de vida. Ya todos tenemos claro la importancia del deporte, ya todos tenemos claro la importancia del agua, ya todos tenemos claro lo complejo que son las bebidas ultra azucaradas, todos tenemos claro el impacto negativo que tiene el aceite vegetal. O sea, todos sabemos perfectamente la importancia del beneficio del consumo de frutas para el tema digestivo, todos sabemos la importancia que tienen los vegetales para la prevención de enfermedades. O sea, todo ello debe hacer parte de las normas del hogar, que nosotros no seamos el sistema familiar, que no es que mi hijo no come verduras. Hombre, estamos ya creando una norma implícita en casa que le va a perjudicar el día de mañana en su calidad de vida. No, es que el niño no come frutas. No, hombre, lo va a afectar. No, en mi casa lo que más se come es pan y lo que más se toma es gaseosa. Hombre, estamos creando la primera condición para que tenga diabetes, ¿sí? Sin hablar del aumento de la posibilidad de un problema cardíaco a mediano plazo. O sea, todo ello debe estar incluido dentro de nuestras normas. Y lo otro, obviamente, el aspecto inmaterial, que es, digámoslo así, crear normas explícitas o implícitas, donde en la casa, en familia se comparten espacios, en familia se ve una película, en familia se desarrolla algún tipo de actividad, en familia se le reconoce al otro a través de si está cumpliendo años, se le reconoce al otro que es importante, así sea con un ponque gala y una vela en la mitad, un fosforito en la mitad, pero hacer ese acto de encuentro. Garantizar que los integrantes se traten con respeto, ¿sí? el evitar de palabras descalificadoras, que en familia todos contribuyan al orden y aseo del hogar. Yo creo que todos sabemos que cuando uno entra a la casa y la casa está limpia y organizada, hay una sensación de confort, pero cuando nuestra casa está patas arriba, la percepción de la casa empieza a ser diferente, ¿sí? Y es esencial que todos los integrantes del sistema contribuyan con eso. Entonces, ahí, digámoslo así, radica un elemento esencial para que nosotros hablemos de calidad de vida. Ya haciendo la descripción de la evidencia de aprendizaje, pues la evidencia de esta actividad es muy sencilla. ¿Me confirman, por favor, están viendo la diapositiva donde hay una circunferencia? Sí, señor. Bien. ¿Ustedes qué van a hacer? Se van a la guía de actividad y ustedes van a encontrar este diagrama. La primera acción que le van a pedir es que diligencie o alimente este diagrama. En el círculo central que está en este diagrama, ahí aparece la expresión, la palabra yo, ¿sí? Ahí van a hablar de ustedes. ¿Qué van a escribir ahí? Motivaciones, valores, principios que usted tiene, ¿sí? Que usted aprendió, que son suyos y que con los cuales usted se mueve en el mundo. ¿Sí? Motivaciones, valores, principios, reglas. La siguiente circunferencia dice familia. Allí vas a anotar el nombre de las personas que considera usted hacen parte de tu grupo familiar, ¿sí? El nombre de su pareja, el nombre de sus hijos. Si hay una tía que es muy cercana a usted, que como que dice casi que la pasa mucho en su casa, la anotas allí. Si usted vive con una abuela, la anota allí. Si vive con los abuelos, la anotas allí. Que son esas personas, digamos, que han tenido mucha influencia en lo que es usted hoy en día, ¿sí? Nos vamos a la siguiente esfera y hablamos vamos a anotar los nombres de las personas que hicieron parte de nuestro colegio, que hicieron parte de nuestra carrera técnica o tecnológica que tengamos previamente, ¿sí? Y que de alguna manera, pues, hacen parte de su realidad, de todo su crecimiento o que hacen parte de su presente. Además del colegio o de la universidad, la institución técnica y demás, hablamos del vecindario. Personas que hacen parte de tu entorno, de tu domicilio y que con las cuales usted ha tenido experiencias, ha tenido oportunidades de compartir, ha tenido aprendizajes o que de alguna manera todavía influyen en su realidad.
¿Qué dice televisión? Pues hoy en día el factor televisor no es tan relevante, pero en vez de televisor, pues sí es relevante para muchos el tema de las redes sociales, ¿sí? Entonces, personas que de pronto usted con las que interactúa mucho por redes sociales, tal vez que físicamente no porque viven en otra ciudad, pero a través de las redes sociales sí comparto mucho con esa persona y me es relevante, me es importante. La notas allí. Si usted está estudiando, perdón, está trabajando, eh, perdón, siguiente esfera, hablamos de el contexto laboral. Personas con las que usted trabaja y que de alguna manera tienen gran incidencia en usted, ¿sí? Con los que comparte, ese compañero con el que se acompaña casi las 8 horas del día o a veces hasta más, lo anotas allí. Su jefe, que obviamente pueda que usted no se sienta a tomar tinto con él, pero mucho de sus experiencias, de su manera de actuar hoy en día, tiene mucha presión o tiene mucha influencia por las orientaciones de su jefe, pues lo puedes colocar allí, ¿sí? Si usted es una persona que de alguna manera no sé, sigue a un político, un alcalde, un concejal, un senador, un presidente, un gobernador, en fin, y usted como que es muy afina a esas orientaciones que da esa persona, a esas sugerencias o esa manera de entender la realidad, lo colocas allí. Yo conozco personas que son supremamente políticas y mucho de lo que sus jefes políticos o líderes políticos le dicen, pues terminan tomando decisiones a partir de esas orientaciones. Y finalmente el tema de la fe. Si usted es una persona que, no sé, tiene un fuerte vínculo con la iglesia católica, evangélica, cristiana, en fin, de cualquier corriente, y esa fe o ese pastor o ese sacerdote de alguna manera influye mucho en tu actitud, en tu manera de entender la vida y demás, también lo puedes mencionar allí. Ojalá mencionen a la persona y me aclaren de quién estamos hablando. Si colocaron Carlos, entre paréntesis sacerdote, si colocó Miguel, entre paréntesis compañero de trabajo. Y así puedo entender de alguna manera pues todo ese contexto de ustedes en cuanto a cómo se están relacionando y quiénes son los que están influenciando pues en todo ese aspecto inmaterial de lo que hemos venido hablando. Hasta el momento me he hecho entender. Profe, sí, señor, aunque yo creo que va a tocar como cuando empecemos a hacer el trabajo, a ver si de pronto hay dudas, pero creo que sí. Vale, bien. Entonces, una vez construyan el diagrama, yo les comparto aquí, les muestro esta diapositiva que es como quien dice resumido, un poco más precisa, lo que complementa el diagrama, que sería resolver estas preguntas de reflexión, ¿sí? Las motivaciones, principios y valores de alguna forma determinan cómo se relacionan con los demás. Si no, ¿por qué? Al analizar los planos del diagrama que ustedes diligenciaron hace un momento, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confía o mantiene mejores relaciones y por qué? ¿Sí? Entonces ustedes ven el diagrama, usted me puede decir, los que más confío, donde tengo mejores relaciones, puede ser con mi familia. ¿Y por qué? Por esta razón. Los que más confío, con los que mejor me relaciono, unos me han dicho, profe, en la iglesia, porque en mi familia tengo problemas y en la iglesia yo encuentro esto. Ah, perfecto. Donde más confío, donde me siento más a gusto, profe, en el trabajo. ¿Por qué? Por esto. Como tengo aprendices de formación presencial que me dicen, profe, donde mejor me siento y donde mejor me tratan es en el SENA, porque en mi familia la cosa es terrible. Entonces, dar como esa claridad, dónde tiene mejores relaciones y por qué. Al revisar el diagrama puedes determinar las zonas o personas donde presentas más problemas o dificultades. De alguna manera se relacionan con lo anterior, pues hacer la mención de en dónde y por qué. Siguiente pregunta, ¿qué podría hacer usted para resolver esas dificultades o fomentar o fortalecer relaciones positivas en ese entorno? Si usted dijo que en la parte familiar donde tiene mayores dificultades, bueno, ¿usted qué puede hacer? ¿Usted qué puede hacer para poder ayudar o contribuir a que la cosa mejore? ¿Sí? En su realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos inmateriales debes promover para lograr una mejor calidad de vida? Ya hablé acerca de los aspectos inmateriales, que no es otra cosa de normas, hábitos,
cultura, creencias, ¿sí? Que tienen un impacto directo en la salud física, en la salud mental y en el desempeño social, ¿sí? Y la otra sería en su realidad familiar, social y laboral, qué aspectos materiales debes adquirir, construir, trabajar para poder alcanzar una mejor calidad de vida con su grupo familiar, ¿sí? Entonces unos dirán, no sé, profe, en el aspecto material en mi casa, uy, necesito otra habitación para que los chinos puedan tener su propio espacio y yo pueda tener mi espacio privado con una pareja. Ah, listo. Profe, en aspecto material, y profe, me está haciendo falta una nevera porque la verdad que la oportunidad de tener los alimentos conservados genera que en la mesa nosotros consumamos alimentos más sanos y menos alimentos con menos químicos, ¿sí? Tengo un conocido muy cercano que por razones de la violencia fueron desplazados y vendieron todo lo que tenían y se fueron a vivir a otra parte y allá donde están en ese momento no tienen nevera, no tienen estufa y digamos que uno analizando, pues a los niños lo que le están dando ahora de comida es como quien dice lo que se puede comprar y cocinar rápidamente y entre mucho de eso que están comiendo, con lo que se están alimentando, están los embutidos. Y la señora me decía, no, los niños me están teniendo problemas intestinales, problemas estomacales. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a eso. Y ella ahora la necesidad fuerte que tiene es poder conseguir una nevera para poder preservar alimentos como verduras, frutas y demás. Entonces, cada uno sabrá qué aspecto material pues es esencial. Y finalmente, una reflexión. Hay un documento que ustedes encuentran fácilmente en Internet, que es un artículo de opinión de un periódico que se llamaba El País, ¿sí? Ese artículo se llama Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Es un artículo antiguo, pero en esa investigación se dan datos que pueden ser interesantes cuando ustedes hacen la lectura detenida del artículo, encuentran reflexiones sobre diferentes aspectos que han afectado a la familia colombiana y que al editor, al autor de este artículo, lo llevan a hacer la afirmación o a presentar la pregunta de por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces, la idea es que ustedes lean ese artículo y ustedes pues hagan también presenten su artículo de opinión en relación a esa investigación que resulta bastante interesante. ¿Listo? Esa sería la evidencia. Construir el diagrama y resolver esas preguntas que aparecen allí. El artículo lo encuentran ustedes en cualquier parte, en Google. Expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Así lo encuentran fácilmente. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, si me hice entender. Sí, entonces, sí. Ok. Bien, señor José Luis, señor Dairon. Entonces, esta sería la tercera actividad dentro de esta competencia. Tener presente, pues como les había dicho en la sesión pasada, pues esta es como la fecha sugerida de entrega oportuna, que sería el próximo 23 de junio. Igual, digamos, y que por X o Y razón no alcanzaron a entregar esa evidencia. Tener presente que el último, digámoslo así, plazo para la entrega de esa actividad estaría para aquí tengo un error, para el 13 de julio, ¿sí? Sería nuestra última fecha Profe, donde, digamos, terminó la competencia, profe, una pregunta. Es ¿sí? que nosotros vamos a seguir trabajando en, ay, es que se me olvida, en ese como, en ese compartido que tenemos, ¿cierto? No, ¿en ese qué? En ese de tareas de Google, creo que es, ¿cierto? En donde se cargan es que nosotros no estamos cargando no lo estamos cargando en Sajuna, nosotros lo estamos cargando en otra herramienta, ¿sí? Hombre, no tenía claro ese dato, Dairon. ¿O será que ¿Me estoy mal? puedes ilustrar usted dónde entregan evidencias?
Pues nosotros deberíamos estarlo guardando en Sajuna, ¿sí? Sí. Pero dame un segundito, es que tengo bloqueado el equipo, deme un segundito, profe, para no caer en una imprecisión. Sí, regáleme un segundito, por favor. ¿Y ustedes en el acuerdo con la instructora líder de que entregan las evidencias por otro espacio? Eh, profe, deme un segundito, porque fue cuadrado precisamente con el profe. Ay, no. Bueno, fue con otro profe, es que había un problema con él, con Sajuna, y nos tocó enviar esas actividades por ahí. Pero entonces Pero nosotros fue vamos. por pero fue una situación excepcional, que pronto Sí, Sajuna no le estaba operando. sí, sí, señor. Listo, profe. Entonces Ok. tengo, tengo una duda, profe. Nosotros, yo no había podido estar la semana pasada. Voy a tener habilitadas todos los trabajos para poder entregarlos esta semana. La idea es ponerme al día. Sí, sí, esas evidencias deben estar habilitadas y yo les compartí al grupo de WhatsApp tanto la grabación como la presentación que utilicé y en Sajuna ustedes encuentran en el botón de sesiones en línea, se van a la fase ejecución y allí en la fase ejecución van a encontrar una carpeta, si no estoy mal, que dice junio 2025 y dentro de la carpeta junio 2025 van a encontrar una carpeta una subcarpeta con el nombre de la competencia y mi nombre. Y ahí está en la grabación de la sesión pasada. Y obviamente pues mañana también les cargaré esta grabación y también se la comparto al grupo de WhatsApp de ustedes. Profe, qué pena una preguntita. El ¿Sí? archivo ese no lo puede compartir. El archivo de esta presentación. Sí, señor. Sí, sí, yo los estoy compartiendo. El link de la grabación junto con la presentación en PDF. Ah, ok, listo, listo. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces, caballeros, agradezco la participación de ustedes y bueno, les deseo un exitoso resto de semana. Igualmente, profe, muy buena noche. Buenas noches.